Paciente de 55 años, diabético tipo 2, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, que presenta presión arterial de 130 sobre 82, creatinina plasmática 0.8, hemoglobina glicosilada 6%. ¿Cuánto debe ser el valor normal de hemoglobina glicosilada para diagnosticar diabetes? ¿7? Ya, ahí nos vamos a pelear, ¿ya? Es entre 6.5 y 7, dependiendo de la guía que ustedes van a encontrar, ¿ya? Dependiendo de la guía. Para nosotros, nefrología, debemos de tratar de mantener por debajo de 6.5, ¿no? Excreción urinaria. ¿Y qué es la hemoglobina glicosilada? A ver, un poquito para los que les gusta buscar información. ¿Es lo mismo decir hemoglobina glicosilada que albúmina glicosilada? ¿Cuál de los dos tiene mayor sensibilidad para diagnóstico de diabetes? Albúmina glicosilada. Sí. El problema es que no se hace de manera rutinaria en el Perú, ¿ya? ¿Y qué es la hemoglobina glicosilada? Es el procedimiento por el cual, ¿ya?, se mide la cantidad de productos de la glicosilación, es decir, la cantidad de glucosa en otras palabras, pero que ha ingresado a nivel de glóbulo rojo, a nivel de la hemoglobina, que se ha unido a la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, ¿cuánto es la vida media de la hemoglobina? Vida media de la, de la hemoglobina, vida media de los eritrocitos, 120 días, ¿no es cierto? Entonces, si es el producto, más o menos, cuánto de glucosa ha captado la hemoglobina, entonces me va a dar más o menos la idea de la hemoglobina en el transcurso de 120 días, ¿no es cierto? Es en 3 o 4 meses, ¿ya? Entonces, esa es la hemoglobina glicosilada, ese es en porcentaje. Nosotros en nefrología, entonces, tenemos un problema, que los hematíes no son tan normales. Son hematíes que han disminuido su vida media, ¿ya? Son hematíes que tienen disminución de la vida media, son hematíes que tienen menor actividad. Existe un proceso de fibrosis a nivel de la médula ósea y tiene una disminución de la eritropoyetina, ¿no es cierto? Entonces, todo el proceso hematopoyético está alterado. Entonces, idealmente para nosotros no es medir hemoglobina glicosilada, sino es medir albúmina glicosilada, ¿ya? Es el procedimiento el mismo. Entonces, hay estudios, o sea, esto ya entre paréntesis, ya para que ustedes tengan algo de conocimiento. Por eso les digo a las personas que les gusta investigar. Entonces, hay artículos donde comparan albúmina glicosilada con hemoglobina glicosilada que tienen mayor sensibilidad para diagnóstico de diabetes, ¿ya? Y seguimiento de diabetes. Bueno, eso cerramos el paréntesis. ¿Dónde estábamos? Ya, excreción urinaria de albúmina en 2 determinaciones de 24 horas, de 180 y 220, de albúmina, ¿ya? ¿Qué actitud terapéutica de las siguientes es la indicada? Es un paciente de 55 años, diabético tipo 2, con hipoglicemiantes orales, normotenso, valor normal de creatinina 0.8, hemoglobina glicosilada normal, pero tiene ni siquiera tiene microalbuminuria, ¿no es cierto? Sí tiene microalbuminuria, de 30 a 300, ¿no es cierto? Tiene microalbuminuria en 2 determinaciones. A ver, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Insistir en que efectúen una dieta? No. ¿Descender los niveles de la presión arterial con diuréticos? ¿A dónde más? ¿Administrar Inyeca? ¿Iniciar tratamiento con insulina cristalina? ¿Por qué? Si la hemoglobina está normal, la glicemia está normal.
¿Repetir la cuantificación de microalbuminuria en 6 meses? Yo le empezaría a dar YECAS, porque disminuye la progresión de microalbuminuria a proteinuria, de microalbuminuria a macroalbuminuria. No se olviden esos estadios de Mogensen. ¿Ah? Los dos primeros puedo revertir el cuadro, puedo evitar que progresione, pero cuando ya está en macroalbuminuria, en proteinuria y en enfermedad renal crónica, cuando está en microalbuminuria ya persistente, en proteinuria y en enfermedad renal crónica, ya no voy a remitir la progresión. Lo que sí puedo hacer es enlentecer el tiempo, pero ya no disminuyo la progresión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? Dando YECAS. ...37... En un paciente, un enfermo con un síndrome de Goodpaster, que le ha conducido a una insuficiencia renal crónica. No debe realizarse trasplante renal, pues la enfermedad le dañará el riñón trasplantado. El trasplante puede realizarse si la producción de anticuerpos antimembrana basal ha cesado. Debe seguir siendo tratado indefinidamente con inmunosupresores para proteger su pulmón. Debe seguir siendo tratado indefinidamente con esteroides para proteger su pulmón. La función renal se recuperará cuando dejen de producirse anticuerpos antimembrana basal. ¿Ya? No siempre regresan a la normalidad, pero estos pacientes sí pueden ser trasplantados. ¿Ya? Entonces estos pacientes pueden ser trasplantados, pero la única condición para que estos pacientes se trasplanten es que ya no produzca anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen una hematuria con hemorragia alveolar, puede ser una vasculitis tipo de Wegener o una Goodpaster o Church-Strauss. ¿Ya? Lo más común es Wegener. Entonces, a estos pacientes sí debo darle pulsos. Y en el caso de antimembrana basal glomerular también debo de darle pulsos. ¿Ya? Pero sí puedo trasplantarlos, ¿ya? Cuando cede esos anticuerpos antimembrana basal glomerular. 38. En un paciente diabético tipo 1 de 28 años, al que se le detecta por primera vez en una analítica de primera orina de la mañana microalbuminuria, señale la actuación siguiente que se debe realizar. Iniciar tratamiento con YECAS para enlentecer la progresión a nefropatía diabética establecida, podría ser, ¿no es cierto? Confirmar este hallazgo repitiendo la determinación 2 veces en los 3 meses siguientes. Remitir a nefrología para estudio de confirmación de nefropatía diabética. No, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes me lo va a remitir alguna vez. Repetir periódicamente esta determinación como mínimo cada 3 meses por la progresión inminente a macroalbuminuria, sin darle nada. Monitorizar la presión arterial estrechamente para instaurar tratamiento con YECAS, cuando éste sobrepase el límite. ¿El YECAS es para la presión arterial o para la microalbuminuria? Microalbuminuria, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es la respuesta? ¿La A? ¿Por qué? Aquí hay un dato importantísimo, hay una palabrita que dice ahí, miren, se le detecta por primera vez. En el otro paciente decía 2 mediciones repetidas de microalbuminuria. ¿Ah? Entonces, cuando se le detecta por primera vez, hay que volver a confirmar esa proteinuria o esa microalbuminuria. Recién cuando ya se confirme entre 2 a 3 veces, recién le puedo dar los YECAS. ¿Estamos? ¿Ya? Es igual que la hematuria. ¿Se acuerdan la hematuria? Si yo tengo una muestra de orina con hematuria, ¿de frente digo que es hematuria? No, tengo que tomar una segunda o tercera vez, ¿no es cierto? Ya, muy bien. 39. Un paciente de 62 años con AR, cero positivo de 23 años de evolución, en tratamiento exclusivamente con prednisona y piroxicam. Consulta por aparición de edemas en miembros inferiores.
La analítica muestra una BCG de 110. ¿Cómo está la BCG? ¿Está normal? Está elevada, ¿no es cierto? Muy bien. Hipoalbuminemia de 2.4. Aso. Creatinina en sangre 2.1. Proteinuria de 6 gramos en 24 horas. No hay otros hallazgos en el examen de orina. ¿Cuál de las siguientes entidades clínicas es la causa más probable del cuadro que presenta el paciente? A ver, nefropatía por antiinflamatorios no esteroideos, por AINES. ¿Será? No, es un compromiso tubular y no creo que me dé tanta proteinuria, ¿no es cierto? ¿Qué? Vasculitis reumatoide. No me da, ¿no es cierto? Glomerulonefritis membranosa. Hematuria. Necrosis tubular aguda. Amiloidosis secundaria. Sí. Muy bien. Tiene un proceso crónico, pero le está produciendo la amiloidosis secundaria por el AR, ¿no es cierto? Por eso es su BCG bien elevada. Es un proceso inflamatorio crónico. Tiene depósitos amiloides. Y hemos visto varias veces. ¿Cómo se manifiesta más o menos? Hipotensión, bradicardias, diarreas. 40. Acá sí nos vamos a pelear, ¿ya? ¿En cuál de los siguientes cuadros clínicos hay que tener especial cuidado para evitar el desarrollo de la enfermedad renal aguda después de una exploración con medios de contraste? Yo creo que es en todos, ¿ah? Yo creo que es en todos. En una litiasis renal bilateral tengo que tener cuidado, ¿ya? Porque si es litiasis renal bilateral, tengo que evitar que haga lesión renal con hidronefrosis, ¿ya? Ictericia obstructiva, sí, pero dependiendo del valor de las bilirrubinas, ¿ya? Entonces, la segunda sí descartaría. Mieloma múltiple. En un mieloma múltiple, dependiendo de cuánto esté su creatinina. Generalmente estos mielomas múltiples ya vienen con creatininas bajas, ¿ya? Entonces ahí me queda ya dos. Puedo tener litiasis renal bilateral y mieloma múltiple. Hipercalciuria. Sí, porque la hipercalciuria, ¿qué hace? Lesiona el riñón, ¿no es cierto? Ya, pero ¿lo lesiona de forma aguda o de forma crónica? De forma crónica, ¿no es cierto? Entonces, si yo diagnostico recién hipercalciuria, ¿ya voy a tener lesión renal? Todavía no, con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Estenosis de la arteria renal, también. ¿Ya? Acá le han puesto como respuesta mieloma múltiple, ¿ya? Acá yo tendría dudas de responder, porque todos tienen una lesión renal. Quiero decirles algo. En una nefropatía inducida por contraste, la definición es cuando hay una alteración con elevación de la creatinina entre 48 a 96 horas posterior al uso de la sustancia de contraste, sin otro evento que haya progresado o que haya lesionado la función renal. Pero existen algunos marcadores de pronóstico de nefropatía inducida por contraste, y ya está estudiado eso. ¿Cuáles son? Pacientes mayores de 65 años. Segundo, pacientes que tienen una creatinina por encima de 2 a 2.5, es decir, con una tasa de filtración glomerular menor de 30. 3. La presencia de un volumen mayor de 100 mililitros de la sustancia de contraste. ¿Ya? 4. Elevación del CPK posterior al uso de sustancia de contraste. Y 5. Diabetes. ¿Ya? Entonces, esos son los factores pronósticos para condicionar una nefropatía inducida por contraste. De todos estos, ¿cuál de todas estas lesiones podría, o cuál de estas alteraciones podría producir una alteración marcada de la creatinina? Por eso yo un poco me animaría a decir mieloma.
Porque si fuera estenosis de la arteria renal, ahí faltaría decir si es bilateral o unilateral. Porque si es bilateral, ahí sí no. Ese es peor que las otras. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de esta nefropatía inducida por contraste? El único que está demostrado, hidratación. ¿Ya? El uso de vitamina C, bicarbonato o N-acetilcisteína no está demostrado. El único que está demostrado es la hidratación. Listo. 41. Varón de 45 años con historia de rinorrea purulenta, fiebre, artralgias, infiltrados pulmonares nodulares y glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable encontrar? Antinucleares, ANA, ANCA, anticitoplasma de neutrófilos. Ese es un ANCA. C3 bajos, antimembrana basal glomerular, ¿sí? Crioinmunoglobulinas, no. Yo no estaría de acuerdo con la antimembrana basal glomerular, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso no tiene artralgias. Sí tiene infiltrados pulmonares nodulares. Sí tiene glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero no tiene artralgias, ¿ya? ¿Y cuál va con rinorrea purulenta? Church-Strauss no va con rinorrea purulenta. Wegener va con rinorrea. ¿Y el Wegener qué es? Es una vasculitis ANCA P positivo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿ya? O ANCA C o ANCA P. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado, ¿ah? Entonces, ustedes se mandarían con antimembrana basal glomerular, pero no han leído eso de las artralgias y la rinorrea. ¿Ya? Entonces, no se olviden, rinorrea, pulmón y riñón, Wegener. ¿Ya? Rinorrea, pulmón y riñón, Wegener. Pulmón y riñón, Church-Strauss. Goodpaster. (42) En un paciente diabético con hipertensión arterial, ¿cuál de los siguientes agentes antihipertensivos sería de elección para retardar además la evolución de la nefropatía diabética? Ya, pues, ¿qué antihipertensivos se utilizarían? Antagonistas de calcio, beta bloqueantes, YECA, ¿no es cierto? (43) En un paciente con diabetes mellitus tipo 1 de 30 años de evolución, a mí me parece raro de 30 años de evolución con diabetes mellitus y que tenga una función renal normal, ¿no? Tiene nefropatía diabética con proteinuria de 2 gramos en 24 horas. Presión arterial de 190/100. Está hipertenso. ¿Qué supuesto es correcto? ¿Es necesario el tratamiento insulínico sea con insulina cristalina? No, no me dan el valor de la glicemia, ¿no es cierto? La glicemia no tiene mucho con la hipertensión arterial, ¿no es cierto? ¿Es necesario tratar la hipertensión arterial? Sí. ¿Al existir nefropatía no debe tratarse la hipertensión? No, se debe tratar. ¿Ya? Es más, los pacientes con enfermedad renal crónica que ya no tienen función renal son hipertensos. Y no por eso dejo de tratarlos, ¿no es cierto? Ahora, el antihipertensivo que utilice va a ser diferente. Entonces, si es un paciente con enfermedad renal crónica terminal, con una depuración menos de 5, que es secundario a compromiso glomerular, ya no le daré YECAS, si es que no está en diálisis. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dar YECAS? Porque va a producir hipercalemias. ¿Estamos? Por eso digo, si es que no está en diálisis. Si es que está en diálisis, le doy YECAS. ¿Ya? La nefropatía diabética apenas modifica el curso natural de la diabetes. No, es al revés. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina no serían de utilidad. No, sí son de utilidad, ¿no?
¿cuál sería? Hay que tratar la hipertensión, ¿no es cierto? 44. Una mujer de 38 años, diagnosticada hace 15 años de diabetes, tiene como única complicación conocida retinopatía. ¿Qué prueba le realizaría para predecir la aparición de nefropatía diabética? ¿Cuál haría? Microalbuminuria, pues. ¿Tiene algo que ver la excreción fraccional de sodio? El FENA, ¿cuándo lo utilizo? A ver, repasemos. ¿Cuándo utilizaba el FENA? Una ira prerrenal de una renal, ¿no es cierto? La creatinina era un marcador tardío, pero de falla renal aguda. El sedimento urinario para ver presencia de proteinuria, hematuria, ¿no es cierto? La proteinuria en 24 horas es para diferenciar síndrome nefrótico, ¿no es cierto? ¿Y cuánto de proteínas es normal que debo encontrar en orina? Ya se olvidaron. Proteína normal en orina. Menos de 150 miligramos en 24 horas. Estoy hablando de proteínas, ¿ah? No estoy hablando de albúmina. Y de ese porcentaje, ¿cuánto es albúmina? Entre el 20 a 30%. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, no se olviden. ¿Ya? Entonces, son cosas que parecen casi lo mismo, pero son diferentes. 45. Aproximadamente la mitad de las enfermedades renales en fase terminal se deben a una nefropatía diabética. A la hora de prevenir esta complicación en los diabéticos, ¿cuál de estas afirmaciones es la más importante? No se deben dar sulfonilurias a un diabético si su tasa de aclaramiento es menor de 80. No se le debe dar. Hay que recordar que la disfunción renal clínica de la diabetes se corresponde a las anomalías histológicas, no siempre. Una vez diagnosticada la diabetes, hay que medir el aclaramiento de creatinina y la microalbuminuria, mediante los análisis correspondientes cada 6 meses. No es tan importante medir el aclaramiento, sí hay que hacer el seguimiento de microalbuminuria, pero inicialmente cada 3 meses. La hipertensión arterial, si existe, debe ser tratada de forma intensiva. Sí. Hay que aumentar, una vez diagnosticada la diabetes, el contenido de la dieta en proteínas de alto valor biológico. No tiene mucho que ver con proteínas. No es como los otros síndromes nefróticos, donde nosotros tenemos que agregarle proteínas. ¿Ya? Entonces, porque el mecanismo es otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La hipertensión arterial, si existe, debe ser tratada de forma intensiva. Bueno, gracias, espero que les haya servido la parte de nefrología, los 3 capítulos. ¿Ya? Ese es mi correo y cualquier cosa para poder ayudarles. ¿Ya? Gracias, buenas noches.